estábamos trabajando en resolución de problemas que integraban todas las áreas matemáticas y lo usábamos con unas herramientas que integraban todas las herramientas digitales que teníamos disponibles en aquel momento. Esto lo desarrollamos. Un segundo, dejarme salir de aquí. Y esta página web es la que representaba la primera fase del proyecto. En esta primera fase, el título investiga las matemáticas, lo que hicimos fue distribuir los contenidos de un curso de primero de ESO de matemáticas en una página web, de manera que los estudiantes tenían acceso desde el aula, con su ordenador, si lo hubieran tenido en nuestro centro, hubieran tenido acceso a una distribución de un curso de primero de ESO clásico. El curso lo distribuíamos por trimestres, cada trimestre tenía a su vez sus unidades didácticas, evidentemente podíamos haber incluido aquí actividades de evaluación o lo que nos hubiera parecido. Entonces, el alumno podía acceder, por ejemplo, imaginemos que estamos siguiendo una secuencia temporal del primer trimestre, íbamos a contar con números naturales y lo que hacíamos era ir a trabajar la actividad interactiva. La actividad interactiva era esta página web donde integrábamos todos los elementos digitales y de matemáticas que queríamos que el alumno trabajara. En este caso, en la actividad de combinatoria, se trata de contar de cuántas maneras diferentes podemos distribuir un huevo en una hoguera. Ahí está el texto, tenemos un espacio donde el estudiante podía contestar la pregunta que se le formulaba, teníamos diferentes elementos que permitían al estudiante manipular, igual que si tuviera una hoguera con huevos a su lado para manipular y poder deducir cuál sería la respuesta, y también habíamos introducido un elemento de sonido. Avui en Pep i la Laura han anat al mercat. En la polleria han vist que tenien una hoguera amb un sol ou i s'han posat a pensar. Porque hemos observado que muchas veces los estudiantes tienen dificultades de lectura. Entonces, esto es una observación más en aquel momento personal de los profesores que estábamos implicados. Lo que observábamos es que muchas veces te acercabas a ellos, leías tú con tu acento, con tu entonación, y ellos ya entendían lo que estabas diciendo la pregunta, lo que se les pedía exactamente. En principio, seguiríamos trabajando, el estudiante seguiría trabajando, y cuando llegara al final de la actividad, pues podría guardar sus respuestas y estas quedarían guardadas en una base de datos a la cual el profesor tendría acceso para corregirlas, evaluarlas, presentarlas en clase, donde podría tener acceso a todas las preguntas de todos los estudiantes. En principio, esta sería la estructura de esta primera fase de la experiencia, donde tenemos un curso académico distribuido por trimestres y cada trimestre distribuido por unidades didácticas. En principio, cuando desarrollamos este proyecto, esta primera fase, lo que observamos fue que había diversas cosas que no nos terminaban de funcionar demasiado bien. Por ejemplo, la estructura de curso. La estructura de curso... La estructura de curso es una estructura muy rígida y muy cerrada. Y además está ordenada secuencialmente. Por tanto, de alguna manera lo que estábamos viendo es que planteando el curso de esta manera, estamos orientando al profesorado a trabajar de una determinada manera. Y entendíamos que el trabajo lo que tendría que ser es mucho más flexible, que cada profesor pudiera decidir de alguna manera qué estrategias o qué caminos o qué orden de las actividades pudiera elaborar. También habíamos observado, cuando otros profesores utilizaron las actividades que proponíamos aquí, que no eran actividades para centrarse, por ejemplo, en un determinado curso. Nosotros las proponíamos para primero de ESO, pero nos encontramos con profesores que trabajaban con estas actividades en tercero, por ejemplo, y las actividades funcionaban exactamente igual. O con otros profesores que trabajaban en los últimos cursos de primaria, quinto, sexto, y actividades podían funcionar exactamente igual, a diferentes niveles, cada uno trabajando a diversos grados de profundidad. Pero en principio, veíamos que las actividades podían ser muy diversas en cuanto a nivel donde las podíamos colocar, y lo que no nos gustaba tampoco era la estructura del curso. Otras cosas que no nos gustaban de este tipo de estructura que dábamos aquí es que nosotros presentábamos las actividades con los elementos digitales integrados, cuando nos parecía que también era interesante, si queríamos dar libertad un poco, o nos gustaba más la flexibilidad en cuanto a la selección de las actividades, que el profesorado o que la gente que quisiera utilizarlas también tuviera acceso a las herramientas digitales que ellos quisieran utilizar.
Por ejemplo, en la primera actividad que os he enseñado utilizamos el Flash, utilizamos un programa, el Audacity, para grabar sonido, pero alguien podía utilizar otras herramientas que le gustasen más. De alguna manera, utilizar aquella actividad tal como estaba diseñada implicaba utilizar nuestros recursos, y pensábamos que el profesor tenía que tener bastante criterio, tienen bastante criterio, para decir aquellos recursos que a ellos les interesan. Entonces, en este sentido, lo que fuimos es dar una vuelta de tuerca más al proyecto, y lo que hicimos fue elaborar una segunda fase del proyecto. En esta segunda fase del proyecto le hemos llamado Banco de Recursos de Matemáticas. Lo enlazo con lo que decía Tere esta mañana. Es banco, no es un banco malo, es un banco en el sentido positivo, que da cosas, no presta, da, cede, ¿vale? Y entonces, en este Banco de Recursos de Matemáticas, lo que hacemos era intentar coger los elementos que habíamos visto de la primera fase e intentar separarlos de alguna manera. Habíamos visto cosas muy positivas, por ejemplo, la resolución de problemas. Los alumnos, cuando trabajan en matemáticas con resolución de problemas, avanzan una barbaridad. Su aprendizaje matemático es muy elevado. No aprenderán quizás tantos algoritmos o tantos ejercicios rutinarios, pero su aprendizaje matemático en cuanto a investigación es muy alto. Por tanto, este trabajo lo manteníamos. Seguíamos trabajando con resolución de problemas. Lo que habíamos observado también en la primera fase es que, al ser actividades individuales, de alguna manera, lo que podían implicar es mucho trabajo individual por poco trabajo cooperativo. Por tanto, veíamos claro que aquí tenía que haber una ampliación. No podíamos quedarnos solo en el trabajo individual de las actividades que planteábamos, sino que teníamos que buscar algún tipo de herramienta que nos permitiera trabajar más colaborativamente con los alumnos. Y sobre todo que hubiera flexibilidad. Flexibilidad en cuanto al curso, y flexibilidad en cuanto a las actividades que se desarrollan, y flexibilidad en cuanto al momento en que las queremos trabajar. Ya, para terminar de redondear esta primera parte, pues bueno, ya hemos distribuido las actividades de matemáticas. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué hacemos con las herramientas digitales. Entonces, lo que vimos en las herramientas que estábamos utilizando es básicamente que había de dos tipos. Unas que nos ayudaban a trabajar las matemáticas, tipo GeoGebra, por ejemplo, o tipo Flash, que nos ayudaban a manipular, y otras que nos ayudaban o nos daban ayuda para organizar todo el trabajo que se desarrollaba alrededor del curso. Por ejemplo, un Moodle sería un tipo de actividades que nos ayuda a gestionar todas las actividades matemáticas que proponemos. No sería el único. De hecho, en este proyecto nunca hemos utilizado el Moodle como elemento de trabajo en el aula.